Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es Al Cierre del Día de la Jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches, le doy la bienvenida. Víctor Hugo Michel, gracias Don por Leonardo, estar aquí. buenas noches. Muchas gracias. Don Ricky Quintana, buenas noches. Muy buenas noches. Volvemos, ayer lo abordamos, el evento del Consejo Coordinador Empresarial con el presidente de la República, donde Juan Pablo Castañón, el líder del Consejo, este hombre que ve usted en pantalla, lanzó una iniciativa, esta Agenda México Mejor Futuro. Y regresamos al tema, aunque el evento fue ayer, porque ha sido muy comentado el día de hoy y porque los empresarios hicieron un llamado claro, directo, a el candidato López Obrador para privilegiar el diálogo y respetar los contratos, especialmente los del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pero también pues las rondas de asignación de campos petrolíferos que ya se han realizado, contratos de inversión con muchas compañías en el mundo. Y todo pareciera indicar, y lo quiero someter a su consideración, porque apareció por ahí en una columna también una cena privada con el comité directivo de BBVA Bancomer, justo después de la convención bancaria. Y los señores directivos de Bancomer, pues después compartieron en un chat pues sus impresiones de la cena. Y cito textual, salieron horrorizados. Dijeron, bueno, citaron cosas que había pronunciado el candidato como economía mixta, plebiscitos en 2 años, cambios estructurales, oportunidades a Napoleón Gómez Urrutia y a los líderes de los maestros, parar las obras del aeropuerto y revisar los contratos de la reforma energética. Vemos, Enrique, con sustento, Víctor Hugo, preocupación, alarma en el sector empresarial mexicano respecto al señor López Obrador. Por lo pronto, preocupación. Me parece que todavía no llega a nivel de alarma. Y se acentúa simplemente porque trascienden los hechos, porque la mayor parte, yo te diría el 90% de las afirmaciones que, por ejemplo, se refieren en este chat de directivos o de consejeros de Bancomer, todo era público. El tema del aeropuerto, bueno, ya lo ha dicho, en claro. La convención bancaria lo refirió y también generó inquietud, preocupación entre los banqueros de todas las instituciones allá en Acapulco cuando señaló esto. En el caso de la reforma energética, lo había dicho, lo reiteró el pasado 18, el domingo 18 de marzo, del aniversario, en el sentido de revisar los contratos. Hoy escribo en El Financiero un texto donde analizo cuáles son los términos que los contratos contienen. Los contratos contienen una cláusula que se llama de rescisión. Y hay dos tipos de rescisión administrativa y rescisión contractual, en todos los contratos que se han suscrito entre las empresas y el gobierno. Y realmente el margen de maniobra del Ejecutivo, el criterio abierto para decidir terminar los contratos es muy amplio. Por ejemplo, el envío de un reporte que el Ejecutivo considera incompleto, el retraso en el programa de trabajo que fue propuesto. Todo esto... O sea, le da margen de maniobra. Tiene mucho margen de maniobra. Para que si un nuevo gobierno decidiera... rescindir contratos. Rescindir contratos, tiene manga ancha para hacerlo. Entonces, creo que hay motivo de preocupación porque los empresarios conocen que es factible... Que lo pueda hacer, claro. Que pare el aeropuerto y que rescinda los contratos que no le gusten. A riesgo de sonar catastrofista, me parece que vamos hacia una eventual ruptura entre Andrés Manuel López Obrador y los empresarios. Me explico. Viendo los indicios que se han ido presentando en las últimas semanas, vamos a arrancar. Realmente se habían mantenido al margen los empresarios, no habían opinado sobre el tema electoral. Obviamente no estábamos en un proceso electoral, pero arrancan ellos el 19 de febrero con este desplegado del Consejo Coordinador Empresarial en el que cuestionan la designación de Napoleón Gómez Urrutia como senador plurinominal por parte candidato a. Después tenemos un silencio que se extiende hasta la bancaria el 9 de marzo. Después de que pasa la bancaria y de que muchos comentarios, tú lo mencionabas muy bien, hubo banqueros que salieron horrorizados. Esa es la palabra que se ha utilizado en corto por lo que escucharon. Vemos el 15 de marzo el desplegado
del Consejo Coordinador Empresarial, urgiendo a los candidatos a definir claramente cuál será el modelo económico que aplicarían en caso de ganar la presidencia de la República. Queda claro que eso no le están urgiendo a Anaya o a Mid que definan el modelo económico, porque ellos son variables conocidas, se lo están enviando a Andrés Manuel López Obrador. Después nos vamos hacia el 20 de marzo, en donde ayer la IP pide un debate serio a los candidatos en torno a las políticas públicas que estarán aplicando, y hoy de nueva cuenta los empresarios, Consejo Coordinador Empresarial, insisten en que se tienen que respetar los contratos, ya lo veíamos, los del nuevo aeropuerto y los de la reforma energética. Como pueden ver, hay una mayor concentración cada vez de pronunciamientos por parte del Consejo Coordinador Empresarial. López Obrador no se ha montado en esto, hoy lo vimos que de nueva cuenta decía, yo no voy a estar opinando. Declaró hoy que paz y amor, dijo con toda claridad, sí. Pero del otro lado ya queda claro que hay preocupación, y si seguimos en esta tendencia, al menos como estamos viendo que se van concentrando cada vez más los llamados del Consejo Coordinador Empresarial, una de dos: Andrés Manuel López Obrador insiste en ignorar, en capotear, bueno, una de esas se engancha, y si vamos a ver una confrontación pública con el órgano cúpula. La declaración de hoy fue que no va a engancharse, ¿no? Claro, todos sabemos que Andrés Manuel en 3 días puede tener una postura cambiar de posición, diferente y cambiar de posición. Hoy dijo que no y está en una actitud como, bueno, la amorosa o la conciliadora, diría yo. El punto aquí es, si esto crece, ¿cómo afectaría al electorado? Es decir, ¿cómo se mueven los segmentos de electores? Evidentemente, lo sabemos porque lo hemos estudiado, no son uniformes, se mueven en formas distintas y dependiendo de los segmentos. Pero veo a un sector empresarial preocupado, a un sector banquero y financiero preocupado por lo que representa la inversión en el nuevo aeropuerto y en la reforma energética. Estamos en una condición diferente a la de 2006. Sí. En 2006 vimos también este choque entre aquel Consejo Coordinador Empresarial y López Obrador como candidato. Y surgieron muchos anuncios promocionales. Los spots históricos aquellos. Un peligro para México, exacto, que fueron del PAN y fueron también de los empresarios. La diferencia es que las reglas electorales han cambiado y el sector empresarial no puede pronunciarse. De hecho, en el discurso que ayer pronunció el presidente del Consejo, Juan Pablo Castañón, fue explícito. El sector empresarial no tiene candidato y yo creo que sí lo tiene o por lo menos sabe quién no quiere llegar, pero no puede decirlo expresamente porque la ley se lo prohíbe. Entonces, a diferencia del marco legal existente hace 12 años, ahora el sector empresarial tiene las manos atadas. Y cuando tú dices cómo puede afectar electoralmente, creo que muy poco. Realmente muy poco. En el pasado el sector empresarial tenía los recursos y el margen público para hacer campañas, campañas a través de los medios para tratar de cambiar la intención del voto de los electores. Hoy no. Hoy, desde hace ya varios años, cuando se reformó la ley electoral, se prohíbe que los organismos diferentes a los partidos políticos puedan emitir opiniones de carácter partidista en el periodo electoral. Entonces, realmente creo que el margen de maniobra que tiene un organismo como el CCE es muy, muy limitado y por eso los términos planteados por siempre Juan Pablo. Hay forma, ¿no? Es decir, tienes razón en que la ley prohíbe esto, pero siempre hay forma en términos de decir ese modelo no es el adecuado, como ya están diciendo, o ya salió hoy una declaración diciendo retirar o parar las obras del nuevo aeropuerto podría tener consecuencias financieras internacionales serias, graves en términos de credibilidad o de estas calificadoras Moody's. A lo mejor esa es una coyuntura por la que puedan entrar y hacer algunos posicionamientos, pero no como antes, tienes razón, no pueden decir esto no lo queremos, ¿no? Y probablemente a veces es una paradoja, pero a veces el atacar a López Obrador lo fortalece. Puede redituarle porque los afectos a López Obrador, los partidarios o aún quienes están dudosos de si votar por él o no, si ven a la cúpula empresarial indirectamente, aún en estos términos que lo planteas, en contra, pues eventualmente puede decir, entonces sí voy. Tiene razón. Exactamente. Yo diría que cuando arranque la campaña, este tiene el potencial de convertirse en uno de los grandes elementos de narrativa de los opositores, de los rivales de Andrés Manuel López Obrador. Van a estar diciendo, ahí está
el candidato que está amenazando las inversiones en este país, que está amenazando los capitales, y eso eventualmente puede convertirse, entendiendo que va a fortalecer a López Obrador con un segmento de su electorado, pero va a operar en contra con otro segmento, que es el de la clase media, que se va a ver reflejada en esa amenaza contra los capitales, contra la estabilidad, entendiendo que el Consejo Coordinador Empresarial y los empresarios no pueden decir lo que quieren decir. Estas extrañezas de nuestra, a veces muy barroca ley electoral, pero los otros candidatos sí lo pueden decir y pueden retomar los elementos que planteen los empresarios, y eso puede incidir ahí en el proceso electoral. Es muy temprano para saberlo, pero no es un elemento que quizás le sea tan positivo a López Obrador en un segmento del electorado. Bueno, es que ese es el punto. Yo creo que a lo mejor mientras fortalece la versión en contra del candidato en un segmento del electorado, no me atrevo a decir que sea proporcionalmente idéntica, pero la fortalece entre sus seguidores y entre sus simpatizantes. Quizá el factor más importante no vayan a ser las declaraciones, sino los hechos. Si una campaña en donde López Obrador, de acuerdo a las encuestas, sigue a la cabeza con una amplia ventaja, se traduce en un dólar de a 20, de a 21, entonces probablemente la preocupación de esa clase media a la que se refiere Víctor Hugo, pues ya deje de estar simplemente pensando en las declaraciones y vuelva su vista al bolsillo. Ahí sí creo que podría perder. Yo nada más añadiría un último elemento. Puede fortalecer a López Obrador entre sus seguidores, pero López Obrador no quiere fortalecerse entre sus seguidores. Bueno, ahí ya está suficientemente fuerte. Me refiero al resto de otros segmentos. Lo que él quiere es ganar, es romper ese techo en donde se encuentra, ¿no? Vamos a mensajes, no se despegue, regresamos con más. Aquí hay un tema, hoy fue el aniversario de don Benito Juárez, hubo algunos eventos, hubo actos públicos, le vamos a mostrar, pero sobre todo hubo pronunciamientos también relacionados con el candidato de Morena. Volvemos. Emprender, hacer carrera, viajar, ser líder. Tenemos la información para que tomes las mejores decisiones. Elfinanciero.com.mx, una nueva experiencia digital. El Financiero, Power Business. Aniversario hoy del natalicio de Benito Juárez, eventos en Oaxaca y en otras partes de la República, y viene a colación porque la figura de Juárez pues ha estado, yo diría, no sé si coincidas con esto, Enrique, miren este evento en la mañana, este es en el hemiciclo, ahí justamente en la Alameda Central, una ofrenda depositada por el señor López Obrador y por la candidata a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por su partido. La figura de Juárez ha estado más que manoseada, ¿no? Es decir, Juárez sirve para unas cosas en un sentido. Recientemente vimos cuando acepta la candidatura del PES, el Partido Encuentro Social, el señor López Obrador hizo una serie de declaraciones cuasi religiosas, bíblicas dirían algunas. Hubo gente que fue y presentó quejas ante la autoridad electoral diciendo que estaba violando las leyes. La autoridad las desechó y dijo que no había nada en este sentido. Pero Juárez sirve para unas cosas en unos momentos y luego para otras en otros. Es muy interesante esta figura y particularmente porque es el hombre emblema para López Obrador. Él siempre se ha dicho juarista. De corazón, así es. Juarista de corazón. Y ahora lo cuestionaron tras estar muy tempranito, fue el primero que acudió al hemiciclo. Al señalar que era juarista, bueno, lo cuestionaron respecto al tema religioso.
porque bueno, Juárez en la historia de México se le considera el autor de la separación iglesia-estado, claro, las leyes de reforma, la sí. desamortización De los bienes eclesiales. Y fue muy interesante su respuesta. Es que dijo, Juárez era anticlerical, no anticristiano. Y él se calificó, quizá de manera, lo ha hecho varias veces, pero ahora de manera muy expresa, como cristiano en el sentido amplio de la palabra, separándose del catolicismo. Ya se sabe desde hace mucho tiempo que él no es católico, él no profesa la religión, la creencia que profesan la mayoría de los mexicanos, sino un segmento más pequeño, que es los evangélicos, estas corrientes cristianas. Adventista, leí yo por ahí en algún perfil. Hay quien dice que no, porque los adventistas en términos generales pues descansan un día a la semana. y López Obrador no descansa nunca, creo cierto, que nunca para. Y por ahí en redes sociales estaba circulando la noticia de que los adventistas salieron a decir no es de nosotros. No es de acá. Salió a pintarrear, pintar raya, ¿no? Ahora, de hecho, creo que se van adventistas del séptimo día. Sí. Ahora, tú mencionabas este discurso que dio Andrés Manuel López Obrador precisamente ante el Partido Encuentro Social, que es un partido de origen cristiano. Es correcto. Platicaba con una activista muy conocida en los círculos cristianos y me decía que el discurso que dio López Obrador ese día fue perfecto. El discurso diseñado para poder llegar a la audiencia cristiana. Eso es, por un lado, lo que está haciendo López Obrador, un abierto proselitismo, cortejando este voto religioso, sector, claro, que en su momento cortejó Felipe Calderón, por ejemplo, en el 2006. Dicho eso, hoy se da un evento muy interesante titulado República Laica, en donde estuvo Olga Sánchez Cordero, la futura ministra o secretaria de Gobernación. O senadora, lo que vaya a ser. O senadora. Bueno, tiene red de protección, ¿no? Sí, tiene su fallback position, como dirían en inglés, pero en este evento, y estaba también Alejandro Encinas, estaba Patricia Mercado, varias figuras, reclamaban que los candidatos no estaban respetando el Estado laico en esta campaña o en esta inminente campaña. Y a unos, que serán unos 2 kilómetros de distancia, porque esto fue sobre Reforma, López Obrador, al pie del hemiciclo de Juárez, dijo, ante el santo de su devoción, quizás podríamos decir lo que es Benito Juárez, insistía, yo soy cristiano. Entonces ahí tenemos esta contradicción dentro de su propio equipo de campaña, ellos insistiendo, hay que hacer una campaña laica, hay que respetar el laicismo, el Estado laico. Y sin embargo, pues el único partido que está en este momento aliado con una corriente religiosa es Morena. Es la magia de Morena, por lo que decía Víctor. Es decir, es juarista, pero el único partido abiertamente religioso, el Encuentro Social, es parte de la coalición que respalda a López Obrador. Es juarista, pero dice, Cristo es amor. Eso fue lo que dijo hoy, nada más faltó que hiciera así para hacer más evidente su convicción. Esa es la magia que tiene López Obrador. Los cuestionamientos que ha habido, varios articulistas del Financiero lo han cuestionado respecto a esta contradicción entre su visión del Estado y sus creencias religiosas y su sentido mesiánico. Algunos lo perfilan pues más que como político, como profeta. Es decir, investido de la tarea y el deber de salvar al pueblo. Entonces, es el hecho de que todo esto no se le revierta en críticas, en pérdida de respaldos, en caída en las intenciones de voto, pues es una magia de este personaje que no habíamos visto en México. Y por lo que hemos visto no ha sucedido todavía, ya a unos días, porque pues de este viernes que viene en 8 arrancan las campañas formalmente, y tendremos ahí una medición de arranque, ¿no es cierto?, de inicio de campaña. Por cierto, de acuerdo a la información que ha trascendido, López Obrador pues no va a arrancar su campaña el Viernes Santo, que es la fecha formal de arranque. No, porque es Viernes Santo. Viernes de guardar. Es Viernes de guardar, Sábado de Gloria, hasta el Domingo de Resurrección. ¡Qué belleza! ¡Qué bonito! Es cuando va a empezar. En Ciudad Juárez, además. En Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez es donde estará arrancando. Vamos a mensajes, regresamos enseguida con más. El tema de Cambridge Analytics.
marco y el contexto, anoche lo discutíamos, del escándalo de Facebook a nivel mundial. Hoy llamado el señor Zuckerberg por organismos en Washington, en Bruselas, en Londres, para que rinda declaración y explique qué es lo que está sucediendo. Hoy fijó postura Mark Zuckerberg, el fundador y presidente de Facebook, y reconoció pues errores en la utilización de sus datos. Dijo una frase importante que, hijo, ya quisiera que algún político mexicano fuera capaz de pronunciarla: tenemos responsabilidad en proteger sus datos y si no podemos, no merecemos servirles. Como aquella frase del Sean Martí, ¿verdad? Si no pueden, váyanse, ¿se acuerdan? No, yo me acordé más bien de la de la Bastida Ochoa, que el poder sirva a la gente, creo que ese viejo eslogan. Pero el caso es que para caso y el territorio mexicano y intereses nuestros, el consejero presidente Lorenzo Córdoba salió nuevamente el día de hoy a decir que no tiene conocimiento de que Zuckerberg tiene presencia o trabaja en México. Señor Michel. Ahora, cuando él dice que no podemos que no puede servirnos, pero en realidad los que le estamos sirviendo a Facebook somos nosotros, los usuarios. Bueno, lo que pasa es que ellos tendrían que estar obligados a proteger los datos, ¿no? Sí, pero lo estamos sirviendo nosotros cuando estamos subiendo nuestra información precisamente. Continuamente. Claro. Ahora, Facebook anuncia que va a investigar otras aplicaciones, porque hay varias más que tienen acceso a grandes cantidades de información. Es decir, esto puede seguir creciendo. Sí. Y lo interesante de todo este escándalo es que tiene una vinculación directamente con México, porque ya lo veíamos que decía Lorenzo Córdoba hoy. En los próximos días se va a desatar una campaña de golpeteo en contra del INE precisamente por los convenios de colaboración que hemos suscrito con Facebook para combatir las fake news o supuestamente combatir las fake news. Ya lo adelantaba. Y Marco Antonio Baños, consejero también del INE, él dice que como tiene línea directa con Facebook, me imagino que le va a marcar a Mark Zuckerberg. Y le contesta. Desde aquí de Avenida... O al señor que perdió el empleo, ¿cómo se llama? El británico. Al señor Nix. Alexander Rix, pero él es de Cambridge Analytica. Exacto. Él es de Cambridge Analytica. Dice que les va a marcar para ver si Cambridge Analytica ha estado trabajando aquí. Ahí le van a contestar seguramente. Me imagino que allá en Palo Alto, en California, donde está Facebook, le van a contestar y le van a decir: ya tenemos la información, mi querido Marco. Bueno, Cambridge Analytica presumió en el video transmitido por la televisora londinense de su presencia en México. Es correcto. Puso como ejemplo 2 países, México y Malasia. Hasta ahora no he visto de qué se trató en Malasia. No sé si en Malasia se ha reconocido en dónde participó México, Cambridge Analytica, pero en México hasta ahora se sigue especulando. Hoy, de hecho, López Obrador dijo: fue Claudio González. Sí, ya ven que todo es culpa de Claudio González. Sí. Claudio González Laporte. Papá, exacto, padre. Efectivamente, entonces le echó la culpa de que él había contratado a Cambridge Analytica. En realidad no sabemos si fue alarde, si realmente tuvo alguna participación en algún lado. Se corre el rumor de que pudo haber participado en las elecciones del Estado de México. Correcto, en la elección. Pero es solamente rumor, no hay ninguna documentación que lo compruebe. Y lo que sí es un hecho es que estuvo presente en México, que buscó tener contacto con instituciones políticas. Aparentemente no prosperó nada. Y digo aparentemente porque no tenemos información cierta. Bueno, pero de lo que sí hay registro es que convocaron a un grupo de personas porque estaban contratando, ¿no es cierto? Ayer ofrecieron empleo y dijeron que iban a hacer entrevistas. Ayer hablé con un psicólogo especializado en emociones de la política, así es como se define el área en la que trabaja. Él ahora actualmente está trabajando en una universidad de Estados Unidos, pero él vivía en México. De hecho, estuvo en algunas ocasiones aquí en este canal. Y él reconoció que trabajó para Cambridge Analytica en México. Me comentó que no podía dar a conocer demasiados datos porque firmó un NDA, un acuerdo de no revelar, Non-Disclosure Agreement, un acuerdo para no revelar datos, so pena de enfrentar una demanda. Cárcel, claro. Pero sí me confirmó que era una operación, en sus palabras, robusta, importante y bien establecida la que se tenía en México. Acá en el financiero Bloomberg vimos, ustedes lo saben, presentamos una investigación en donde obtuvimos mensajes de Ariel Carro, que era una de las operadoras de la empresa de Cambridge Analytica, y en estos mensajes ella decía: estamos reclutando operadores para las elecciones y mencionaba 6, 7 elecciones en estados. Es decir, hay rastros, y lo curioso de esto, lo interesante de esto es que esos rastros fueron borrados después de que se dio a conocer la investigación. Es decir, no tenemos todavía the smoking gun, la pistola humeante que nos diga Cambridge Analytica hizo esto, pero sí hay indicios, sí hay estas migajas que van diciendo que aquí estuvo y aquí estuvieron haciendo algo. Si siguen, esa es otra pregunta. Ahora, regresando a Zuckerberg,
En realidad no satisfizo su respuesta. Sí, no. No dio la cara en sentido estricto, fue un post Un que documento. puso en su página de Facebook, por cierto. No fue Utilizó un su propio boletín medio, ni sí, otro exacto. tipo de comunicación. Fue muy breve. Es decir, pese a lo que tú señalas, que si hubo un reconocimiento de que Facebook se equivocó, asume que algo malo pasó, en realidad es mucho más grave que un mero reconocimiento de esto. Y el mercado ya lo castigó. Facebook como empresa perdió $50,000 millones. La fortuna personal del señor Zuckerberg ya debe haber bajado como en $10,000 millones en 3 días. Entonces, pues sí le costó sin lugar a dudas, pero no es suficiente por lo que se señalaba. Hay otras aplicaciones que pueden haber hecho uso inadecuado de los datos que los usuarios, 2,000 millones en el mundo, nada más para tener dimensión de lo que estamos hablando. Claro. 2,000 millones de personas son usuarios de Facebook. 2,000 millones de personas pudieron haber revelado información que es eventualmente mal usada por empresas que extraen estos datos de Facebook por no haber puesto adecuadamente candados para evitarlo. Tengo la impresión de que estamos apenas en la punta del iceberg. ¿Qué va a pasar? De que vendrán más cosas, de que... y además todos estos rastros de México que señalas con precisión nos darán a conocer más hilos y más hebras del tema. Es decir, si aquí montaron oficina, trabajaron, estos rumores que circulan hoy en varias columnas de la vinculación con campañas en el Estado de México, particularmente la de Alfredo del Mazo del PRI, hoy gobernador, y de gente que contratada, gente que trabajó, me parece que estamos ante la posibilidad de descubrir un entramado mucho más vigoroso. Y falta todavía otra conexión. El señor Alexander Kogan, el que diseñó la aplicación que luego le vendió a Cambridge Analytica, bueno, tiene vínculos con Rusia. Así es. Y el señor que patrocinó a la Cambridge Analytica, el señor Robert Mercer, es un gran amigo de Donald Trump. Y ahí está Bannon también metido, ¿no? Evidentemente. Bueno, hay señalamientos que dicen que es accionista Bannon de Cambridge Analytica. Yo no tengo la certeza de que así sea. En fin, es un tema que va a seguir dando. Nos va a seguir vamos. Creciendo. Víctor Hugo, muchas gracias. Don Enrique, gracias. Buenas noches. No se vaya. A continuación, en F y por Adela, una entrevista de Adela Micha con el candidato del PRI, del Verde y del PAN, José Antonio Meade. Gracias. Buenas noches.